¿Ya? Bueno, como decíamos, la materia que correspondía ya esta semana era lo que venía a ser el Present Continuous. Pero antes de entrar de lleno al Present Continuous, hay que sí o sí repasar lo que vimos en la unidad anterior, que vendría siendo el verb to be. Pero, primeramente, antes de pasar al verb to be, también debemos repasar brevemente qué son los personal pronouns o los pronombres personales. ¿Ya? Primero que todo, ¿qué son los pronombres personales? ¿Ya? Estas palabras se utilizan para indicar quién es el que realiza una acción o también quién es el personaje en una oración. ¿Ya? En este caso, sirve para reemplazar el nombre de una persona cuando no queremos decirlo. Ejemplos. Si yo estoy, supongamos, con el profesor Vicente, y yo no me supiese su nombre perfectamente, para dirigirme al profesor Vicente, yo usaría el pronombre personal él, ¿cierto? Bueno, en inglés también pasa lo mismo. Y esa fue la primera parte de la materia con la que comenzamos la unidad pasada del verbo to be, ¿ya? Entonces, los personal pronouns, ¿cuál es su función? Es que indican, ya, en este caso, indican quién realiza la acción en la oración. Primeramente. Luego, también nos interesa saber cómo se usan, cómo usamos a estos pronombres personales. Bueno, hay que tener en cuenta que, primero que todo, en los pronombres personales obviamente también está el primordial que es el I, o sea, cuando yo hablo de yo, de mí. Y en ese caso, el pronombre personal yo, que en inglés se dice I, pero se escribe como una I, siempre tiene que ir en mayúscula, ¿ya? Este pronombre, siempre que lo utilicemos, recordar, siempre tiene que ir en mayúscula. Es muy importante eso. Un ejemplo en una oración sería I am at home. Yo estoy en casa. ¿De quién estamos hablando en la oración? De yo, ¿cierto? Y en este caso, como pueden ver, el pronombre tiene que ir en mayúscula. Luego, también es importante considerar, ¿ya?, la tercera persona singular que corresponde con los personal pronouns. Estos habíamos dicho, y habíamos visto en las clases pasadas y en los PPT anteriores, que son tres. Cuando hablamos de she, de he y de it, estos tres que tienen la forma tanto para referirse a femenino, que sería el she, he, que vendría siendo el masculino, que es él, y por último it, que alcanzamos a ver que it tiene la connotación de ser un pronombre neutro, ya que podemos utilizarlo tanto para hablar sobre una cosa que pueda ser sin género, o una cosa, por ejemplo, inerte. Si estamos hablando sobre un libro, podríamos reemplazarlo por it. Si estamos hablando de la hora, si estamos hablando del día, si estamos hablando también, por ejemplo, de un perrito, de un animal, correspondería también usar it. Seguido de eso, el pronombre personal you, ¿ya? Este tiene dos significados. Podemos utilizarlo tanto para referirnos a tú o a ustedes. Cualquiera de las dos está bien y nos sirve para ambas oraciones, si lo utilizamos como tú o como ustedes. Pero
¿cómo sabremos cuándo utilizarlo con el significado tú o cuándo va a ser con ustedes? Y aquí viene la típica frase cliché del inglés que más de algunos la tienen que haber escuchado y que es cuando se dice depende del contexto. Bueno, ¿qué es el contexto? Es la información o en qué momento está teniendo la oración su momento. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Depende netamente de en qué situación comunicativa nos encontremos. Si en la oración vemos que nos estamos refiriendo solamente a una persona, este you tendrá significado de tú. Pero, por otra parte, si vemos que en la oración hay más de dos personas, ya tendría que ser el significado de ustedes. Y este you tendría el significado de acá, ustedes. Luego, vamos a borrar esto para que podamos seguir escribiendo. Ya. Ahora, ¿cuáles son los pronombres personales? Obviamente, lo alcanzamos a ver, creo que con los compañeros del primero D, en la clase, la segunda clase que alcanzamos a tener, pero con mi curso creo que no alcanzamos del todo. Entonces, los pronombres personales en inglés vendrían siendo los siguientes. El primero, ¿cierto?, sería I, she, he, it, you, we, and they. Ahora, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primeramente, con el plumón rojo, escribirá acá en paréntesis cuál es la pronunciación que estos pronombres tienen que tener al mencionarlos, ¿ya? Ojo que obviamente la transcripción que va a haber acá va a ser una transcripción que es, por así decirlo, chilenizada, que es simplemente como suena, no es una transcripción fonética como debe ser, ¿ya? El primer pronombre que está acá se pronuncia I. Si no recuerdan cuál es la pronunciación, traten pellizcándose. Al pellizcarse I, se pueden acordar, ¿ya? El segundo, el she, es tal cual como parece, pero en lugar de la E es con una I. Y ojo, que esta CH tiene que pronunciarse como Shala, como Bachelet, como Sharsha. No como la CH que es de Chile, esta no, tiene que ser con la Shala. She. He tiene que pronunciarse con una J y con una I. He. El it, tal cual como está ahí. No hay variación en su pronunciación. It. El you, que igual es muy común cometer este error al pronunciarlo, porque acá estamos viendo una Y o una Y, ¿ya? Y en este caso no se pronuncia you, como de jugo yupi, sino que se pronuncia con una I y una U. You. Esa es la correcta pronunciación para esta palabra. You. Luego, we, como pueden escuchar, simplemente es cambiar la E por una I. We. Y por último, they. Ojo que esto no se pronuncia con la T, como sale ahí, que comúnmente uno puede confundirse y pronunciarlo como they, pero no, se pronuncia con la D de dedo que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje. They. Así es como debe pronunciarse. Ahora, chiquillos, tenemos entonces el I, el she, el he, el it, el you, el we y el they. Más de alguno debe recordar qué significaba cada uno de estos, ¿ya? Pero obviamente para la función que tiene este repaso es que lo volvamos a escribir. El I, chiquillos, recordar que significa yo.
El she, recordar que significa ella. El he, el it, que nos podemos referir a eso o ello, una cosa, ¿cierto? El you, como habíamos dicho, que puede ser tanto para tú como ustedes. El we, que es para nosotros. Y el último sería they, que acá puede ser tanto para ellos o ellas. Y nuevamente, ¿cómo sabremos cuándo se refiere a ellos o a ellas? Sencillamente, el contexto. Si en la oración nosotros podemos diferenciar que de las personas que se están hablando son, en este caso, niñas o mujeres, el they tendrá la función de ellas. Y si por el contrario se refiere a chicos, sería ellos. ¿Ya? Ya. Ahora, tenemos que volver a retomar, una vez que ya nos quedan más o menos las palabras personales, chiquillos, sería el famoso verbo to be, ¿ya? Vamos a volver un poquito, pero lo importante de acá es que estos chiquillos, los pronombres, es imperativo que tienen que aprendérselos, porque lamentablemente en cada una de las estructuras gramaticales que vayamos a estudiar, en todas, sí o sí, van a aparecer estos que están acá, todos estos personajes. Así que sí o sí hay que aprendérselo, idealmente, cómo se pronuncian, cómo se escriben correctamente y obviamente su significado, ¿ya? Ya, ahora, de lleno, chiquillos, a recordar. Verbo to be. Lamentablemente, sí o sí, cuando uno parte queriendo aprender inglés, sí o sí se parte por esta parte. Valga la redundancia. Tiene que ser el verbo to be porque es lo más esencial para poder aprender inglés. ¿Ya? Yo creo que más de alguno ha escuchado que el verbo to be, el significado que tiene, probablemente tal, viene a ser este: ser o estar. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo quiero hablar sobre cómo estoy, o cómo está mi amiga, o cómo estamos nosotros, se tiene que utilizar el verbo to be. Si, por ejemplo, yo quiero hablar sobre información propia mía, si quiero dar información de cómo me llamo, o quién soy, mi profesión, mi nacionalidad, de dónde vengo, sí o sí tengo que utilizar el verbo to be, ¿ya? Como aparecía ahí en las guías y en los PPTs que vimos en la unidad anterior, básicamente el verbo to be es para hablar sobre personas, por un lado, para, por ejemplo, hablar de mí mismo, de dar información propia mía, ¿cierto? También para hablar, decir de dónde somos, ¿cierto? También, por ejemplo, para dar a conocer nuestra profesión,
Y por último también, por ejemplo, para decir cómo nos sentimos. Ya, ahora, vamos a la práctica. Si queremos decir que el verbo to be significa ser o estar, primero tratemos de entenderlo en algunas oraciones que podamos utilizar en español y que abarquemos todos los puntos que están acá. Si, por ejemplo, quiero partir con cómo nos sentimos, yo diría, si estoy enfermo, yo estoy enfermo o yo estoy triste. ¿Por qué remarco el estoy? Yo estoy triste, yo estoy enfermo. Viene de ser o de estar. Por ejemplo, para decir la profesión, ella es una profesora, ella es una profesora. Es, el es otra vez, ¿de dónde viene? Tiene relación con el ser o estar. Decir quiénes somos o decir cómo estamos. Por ejemplo, decir de dónde somos. Yo soy de Chillán. Yo soy de Chillán. Nuevamente, ese soy, ¿de dónde viene? Del ser o estar. Por ejemplo, para hablar sobre personas o decir, no sé, ella es mi amiga. Ella es mi amiga. Nuevamente, ese ella es, lo estoy sacando de acá, del verbo to be, ser o estar. Vamos a conjugar una oración, pero en ambas partes. En un lado va a ir en español y en la otra en inglés. ¿Ya? Por ejemplo, si digo yo soy feliz, tenemos acá el yo, nuestro pronombre, ¿cierto? Que haríamos anteriormente, el soy, que correspondería a nuestro verbo to be, del ser o estar, y acá el feliz, que sería información nuestra. Ahora, ¿qué pasa si es que cambiamos el pronombre y yo me quiero referir a otra persona? Supongamos, ella es feliz. Nuevamente, tenemos acá nuestro pronombre, la información, que sería feliz, y nuestro to be, que sería el es. Vamos a agregar una más. Con el tú eres feliz. Nuevamente, partimos con nuestro pronombre, tú, el eres, que sería nuestro to be, que viene estrictamente de acá, de ser o estar, y por último, la información que sería, ¿cierto?, feliz. Ahora, les hago una pregunta, chiquillos. ¿El soy se escribe igual que el es? No está escrito igual, ¿cierto? ¿Significa lo mismo? Sí, significa lo mismo. ¿El eres está escrito igual que el es o el soy? Obviamente no están escritos de la misma manera. Pero sigue significando lo mismo, sigue significando el hecho de ser o estar o ayudar a dar la información de cómo está alguien. ¿Qué quiere decir esto? Que estas palabritas de acá van a ir cambiando según de qué, según de quién se esté hablando, según el pronombre. ¿Y por qué les muestro esto acá? Porque si lo llevamos al inglés, ocurre exactamente lo mismo. Y aquí es donde viene lo bueno. Dijimos, chiquillos, ¿cierto?, que teníamos los 7 pronombres que correspondían al I, al she, al he, al it, al you, we, and they, ¿verdad? Ahora, corresponde colocarles a ellos su verbo to be, pero obviamente en inglés. En este caso, recordar, y si que se pueden apoyar de su guía, mucho mejor,
que el I va siempre con el verbo to be am. El she, el he y el it, estos tres siempre van con el is. Y por último, el you, el we y el they les corresponde el are. ¿Qué quiere decir esto? Tal cual lo vimos en español, que decíamos que el estoy, el estás o el eres feliz correspondían lo mismo, tenían el mismo significado. Acá en inglés ocurre exactamente lo mismo con este to be. El am, el is y el are corresponden al verbo to be. Todos significan lo mismo en la oración, pero ¿cuándo van a cambiar? Dependiendo del pronombre. ¿Por qué? Porque es una regla gramatical. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo colocar, porque a mí se me ocurra, el to be is con el I, porque no corresponde. Aun cuando el am y el is tengan el mismo significado, por regla gramatical, el is solamente le corresponde a estos tres, she, he e it. Y el am corresponde con el I, mientras que el are corresponde con el you, con el we, con el they. O sea, si por ejemplo en una oración, en alguna guía, usted se confunde, supongamos, y colocase she, are, totalmente malo. No hay cómo sacarle ni medio punto, ni dejarla pasar, ni colocarle, no sé, no, imposible. Esto es lo más básico y lo más crucial, lo que hay que sí o sí aprendérselo de memoria. ¿Cuál to be va con su pronombre? Esto no se puede cambiar. Y lamentablemente, chiquillos, esto hay que aprendérselo de memoria sí o sí, porque para poder continuar con la siguiente estructura, que es la que corresponde a esta unidad, que es el present continuous, vamos a utilizar exactamente el verbo to be. Sí o sí tenemos que tomar esto más los pronombres, ¿ya? Entonces, doble trabajo. Primeramente, aprenderse bien los pronombres, porque para todas las estructuras gramaticales que estudiemos los vamos a utilizar. Y segundo, recordar nuevamente todo lo que corresponde con el verbo to be. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar también para la nueva estructura que es el present continuous. ¿Ya? Veamos con un pequeño ejemplo. Utilicemos de nuevo el adjetivo feliz. Acá diría, si lo llevamos tal cual, la traducción, yo estoy o soy feliz. Asimismo, podemos repetirlo hasta abajo con cada uno de los pronombres que ves acá. Yo estoy feliz, ella está feliz, él está feliz, eso o ello es feliz, tú estás feliz, nosotros estamos felices, ellos están felices. Si se dan cuenta, la información de acá no varía, no cambia, para todos nos sirve lo mismo, feliz. Pero ¿qué es lo que sí o sí, chiquillos, tienen que aprenderse de memoria? Es que el orden que va cada uno de los pronombres con su verbo to be correspondiente. ¿Ya? Ahora, una vez dicho esto, y haber repasado a grandes rasgos lo que correspondía en la mayor parte de la unidad anterior, nos corresponde pasar a lo que es el present continuous. Ya, entonces, chiquillos, ustedes en la guía, en el material que ya les debe haber llegado,
se van a encontrar con la nueva unidad, con una guía que está desglosada, la primera parte netamente en materia, en la explicación de la materia como es, en información, que va lo más detallado posible, ¿ya? Y seguido una pequeña actividad. En lo que nos vamos a enfocar ahora va a ser netamente en la misma materia que está impresa en esa guía para poder explicarla de una manera quizás más sencilla o más directa, ya para que les pueda quedar grabada de una mejor manera. Primero que todo, el present continuous o presente continuo, como lo dice la palabra, es una estructura gramatical del presente, pero que nos está narrando los hechos o acciones que están ocurriendo en este mismo instante. En el minuto que yo estoy hablando, está ocurriendo. Como por ejemplo, yo ahora estoy hablando. Estoy hablando. Ustedes están escuchando. Escuchando. Ustedes, algunos pueden estar escribiendo. Escribiendo. ¿Qué quiere decir? Son todas las acciones que podamos estar realizando en el mismo minuto en el cual estamos hablando, por ejemplo, como es ahora. Sin darnos cuenta, estamos llevando a cabo el mejor ejemplo de present continuous al momento de estar explicando esta materia, porque se está sucediendo, está dando lugar ahora mismo, mientras estamos hablando. ¿Ya? Por ejemplo, I am studying se traduce como yo estoy estudiando. Otro ejemplo. He is eating pizza. Él está comiendo pizza. El último. They are playing basketball. Ellos están jugando básquetbol. Entonces, si se dan cuenta, acá chiquillos, nos vamos a encontrar con dos cositas que recién les estaba mencionando que sí o sí vamos a tener que utilizar en esta nueva estructura del presente continuous. ¿Cuál es? Utilizar tanto el pronombre como el verbo to be. Que para esta nueva estructura gramatical van a ir sí o sí de la manito. Se tiene que utilizar esto para poder formar la oración completamente en presente continuo. Si le echamos un vistazo a la primera oración que dice yo estoy estudiando, quiere decir que lo estoy realizando ahora, ¿ya? Que no lo realicé ni en el pasado ni en el futuro, que lo sigo realizando ahora. Lo mismo ocurre. Él está comiendo pizza. Yo puedo estar con un amigo y él al lado puede estar con el trozo de pizza que puede estar comiendo, pero aún no lo ha terminado. Tampoco es algo que hizo en el pasado, tampoco es algo que tiene planeado hacer en el futuro. Lo sigue haciendo ahora, en el presente, pero aún no lo termina. Por eso que es continuo. Continúa comiéndose ese trozo de pizza. A su vez también, con el siguiente ejemplo. They are playing basketball. Ellos están jugando básquetbol. ¿Ya? Pueden estar jugando un partido, el partido aún no ha terminado. Ellos continúan jugando. Mientras estamos conversando, el partido sigue llevándose a cabo. Es una acción que sigue continuando y que aún no finaliza. De ahí viene el nombre de present continuous.
Una acción que se está llevando a cabo en este mismo instante y que aún no ha terminado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo formamos esta nueva estructura? Como yo ya les había dicho, y les había dado el spoiler, que sí o sí íbamos a necesitar dos cosas que ya habíamos visto. Primeramente, los pronombres, que eso no va a ser novedad, porque cada una de las estructuras que estudiamos sí o sí van a estar, y en este caso el verbo to be, ¿ya? Entonces, denme un segundo, chicos, que me están hablando de mi curso, que no pueden entrar. Ya, ahí sí, disculpen. Vamos entonces a retomar. Ya, como decíamos entonces, para poder formar nosotros el presente continuo, es imperante utilizar el pronombre, los pronouns, que son los que vimos delante, el I, el you, el we, todos esos, ¿cierto? Más el verbo to be, el am, el are o el is, pero recordar que esto va dependiendo del pronombre que se utilice. Luego vamos a utilizar un verbo. ¿Qué es un verbo? Es una acción. Por ejemplo, chiquillos, cualquier acción es un verbo. Llámese caminar, jugar, comer, estudiar, correr, qué sé yo, ¿ya? Todas esas acciones son verbos. Pero no basta solamente con colocar el verbo acá. Porque a este verbo, ya dígase, como dijimos, comer, caminar, jugar, qué sé yo, se le debe agregar algo. Y que también se encontrarán con eso en su guía, que es el famoso ING. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué quiere decir ING? Bueno, chiquillos, traducción al español, así como propiamente tal, no existe. Si lo llevamos a lo más acercado, sería llamarlo como el ando o el endo de los verbos que tenemos en español. ¿Qué quiero decir con ando o endo? Si ya habíamos dicho que los verbos para el presente continuo es una acción que vamos a estar realizando, tomemos el ejemplo del verbo comer. Si yo digo comer, es algo que yo hago, una acción rutinaria. Pero si yo quiero especificar que es algo que estoy realizando ahora y que aún no he terminado, ese comer pasa, ¿cierto?, a comiendo. Lo mismo con el verbo que habíamos visto acá, que era jugar. Si dice, por ejemplo, la oración jugar, quedaría jugando. Si tenemos la oración, por ejemplo, que también aparecía, supongamos, el verbo correr. Si yo lo quiero transformar a su contraparte de una acción que aún no termina y que se está realizando ahora, el correr quedaría como corriendo. Entonces, ¿qué función tiene este ING? La función de que al verbo que está acá, al verbo solito, lo va a transformar en una acción que se está llevando a cabo. Y por eso es muy importante que no se nos olvide agregar este ING al verbo al final. Si, por ejemplo, en una oración en presente continuo no agregamos el ING al verbo, la oración no tendría sentido, no tendría ni pies ni cabeza, no sería ni presente continuo, ni nada. Imagínense decir, yo estoy comer. ¿Tiene sentido? O yo estoy jugar. No tiene sentido. Sí o sí,
para poder hacer la oración en un presente continuo, tenemos que agregarle el ing en inglés, que en español vendría siendo, como dije, ¿cierto?, el ando, el endo, ¿ya? Y para finalizar, lo que siempre va, al final, la mayoría de las veces sería el complemento, ¿cierto? Que más que nada el complemento, como lo dice, es simplemente información adicional a la oración, que nos entrega algo más de información extra, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a saber para transformar un verbo en su forma ing? ¿O cómo podemos formar oraciones en presente continuo? Supongamos que se nos ocurre utilizar el pronombre she, que significa, ¿cierto?, ella. Tenemos nuestro pronombre. Luego, la estructura nos dice que aquí corresponde el verbo to be. Y aquí es cuando tenemos que hacer memoria, o en este caso es que sí se puede hacer, no trampa, porque estamos estudiando, pueden repasar sus apuntes y ver que el verbo to be que le corresponde a she es, ¿cierto?, el is. Hasta ese punto, todo bien. She is. Ahora, elijamos un verbo. Lamentablemente, chiquillos, el verbo que más me gusta utilizar, y más que nada porque me gusta esta actividad, es comer, ¿ya? Así que utilicemos el verbo comer. El verbo comer, solito, se escribe eat, pero se pronuncia eat. Así que si escuchan que digo eat, me refiero a este verbo, ¿ya? Eat. Entonces, como les decíamos, si yo esta oración la dejase tal cual como está, el she is it, no tendría sentido. Estaría diciendo, ella está a comer. Porque este verbo así solito solamente significa comer. Si yo quiero transformar esta oración en present continuous para que diga, ella está comiendo, sí o sí tengo que agregar, tal como dice acá, el ing, ¿ya? Después del verbo. El ing vendría siendo el sufijo, prefijo cuando se coloca antes y el sufijo cuando se coloca después. Eating. Ahí yo ya transformé en este verbo. Al colocarle el ing, lo transformo de eat, de comer, a eating, comiendo. Ojo, muy importante que no se nos olvide colocar el ing después del verbo. Y el complemento, como habíamos dicho, que solamente es información adicional, que en este caso podría ser que ella está comiendo pizza. ¿Ya? Y así este ejercicio, esta estructura no es tan complicada. ¿Por qué? Porque todos los verbos, sí o sí, para hacerlos en continuo, tenemos que agregarles el ing. Esto no va a variar mucho. No va a variar dependiendo de la persona que estemos hablando. Si yo, por ejemplo, quiero colocar el pronombre you, que significaba tú, recordad de nuevo, ¿cierto? Pronombre you, to be que le corresponda, veo mi cuadernito, me acuerdo que es are, escribo are, tú estás, ¿cierto? Dijimos que eat era comer y con el ing era comiendo. You are eating pizza. Ojo, en todo caso, chicos, que el complemento puede cambiar. Si ustedes quieren colocarle spaghetti o completo, lo que sea, da lo mismo, ¿ya? Lo importante es lo de acá. Si se dan cuenta, ¿cambió el verbo respecto al de acá arriba con el de acá abajo? No cambia. Ambos tienen que sí o sí llevar el ing. ¿Qué es lo que va a ir cambiando hasta ahora? Simplemente el pronombre que estamos utilizando, y por consiguiente, si cambia el pronombre, tiene que cambiar el to be. Si yo utilizo el pronombre I, o sea, yo, recordad, veo mi cuadernito, mis apuntes, que le corresponden am, y que luego me corresponde el verbo con ing, y si estamos utilizando el verbo eat, quedan eating. Y nuevamente nos damos cuenta que nada más cambia.
el verbo sigue tal cual con el ing añadido al final, solamente va a variar el to be con el pronombre. Por eso es que es tan importante que repasemos esto y que sí o sí haya que aprendérselo casi de memoria. Porque, como les decía, si ustedes en una oración, supongamos que me están utilizando el pronombre we y me colocan is eating pizza, eso va a estar malo. Independientemente, el verbo acá esté bien, ¿ya? Porque transformar el verbo con el ing no requiere un mayor trabajo, simplemente es colocarle el ing. Pero ¿qué sucede? Veamos, usted repasa su cuadernito, el we le corresponde el verbo to be is. No le corresponde, el we va con el are. Entonces, si usted comete este error, sí o sí va a estar mal. No va a poder tener ningún medio puntito o algo por el estilo. Así que no cometer estos errores, y por eso es tan imperante que sí o sí, chiquillos, tienen que aprenderse los to be que corresponden con cada uno de los pronombres. Ahora, we are eating. Nosotros estamos comiendo pizza. ¿Ya? Y bueno, en la guía, chiquillos, van a encontrar también esto mismo, un poco más detallado, ¿cierto? La estructura que corresponde, pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta en esta nueva materia, en esta nueva unidad, son los siguientes puntos. Present continuous, presente continuo, que se utiliza para narrar acciones, ¿ya? Que están teniendo lugar al mismo tiempo del que estamos hablando, o sea, acciones o eventos que están ocurriendo ahora, que para poder tomar el present continuous, sí o sí tenemos que recurrir al verbo to be, y por ende hay que aprenderse quién es el verbo to be y cuál es el pronombre personal que le corresponde para no cometer errores. Y por último, recordar que al verbo, para que nos sirva en esta oración, sí o sí tenemos que agregarle un ing, porque de no agregarlo, la oración perdería sentido y no tendría el significado que estamos buscando para esta estructura. ¿Ya? Ahora, la siguiente semana nos corresponde ya pasar a la forma la forma negativa del present continuous, que no es tan complicada, de hecho es bastante sencilla, solamente se añade una y otra cosa, pero en lo que le vamos a dar más énfasis la próxima semana, chiquillos, es que, no los quería asustar, pero hasta ahora lo más complicado era aprenderse, ¿cierto? El to be, y acá los verbos, simplemente colocarle ing al final, y nada más, no cambia nada más. Lamentablemente, como en toda estructura gramatical, siempre hay excepciones, ¿ya? Y la próxima semana vamos a tocar esas excepciones porque en algunos verbos específicos, y que yo les voy a enseñar cómo diferenciarlos, no basta simplemente con agregar ing. En algunos hay que hacer otras cositas más, otros cambios. Pero por ahora, todos seamos felices. Es tan sencillo como agregarle ing, los verbos que yo coloqué en su guía de trabajo, todos simplemente hay que transformarlos con ing, y ustedes su labor es identificar cuál es el verbo y cuál es el to be que corresponde según el pronombre. ¿Ya? Eso sería por ahora, chiquillos. Recordarles que si tienen dudas, tanto los alumnos míos que son del primero E como los chiquillos del primero D, yo estoy en ambos cursos. Si tienen cualquier duda, pregúntenme, mándenme un WhatsApp, como les digo, yo siempre trato de responder lo antes posible. Si la materia o la duda es un poco extensa, trato de enviarles un video para poder explicarles de mejor manera, ¿ya? No se desanimen, chiquillos, yo sé que para nadie es fácil como estamos trabajando ahora, pero hay que seguir adelante, ¿ya? Esperemos que esta nueva modalidad que se está incorporando para poder ayudarlos y poder complementar el trabajo que le estamos enviando sea recibido de la mejor manera y que sea visto como eso, como una ayuda, porque también entiendo que el trabajo autónomo
es muy complicado si uno no tiene quien lo guíe. Entonces, por eso que los profesores hacemos el máximo esfuerzo que podemos, todo lo que tenemos en nuestras manos para poder orientarlos, ayudarlos, siempre y cuando se pueda, ¿ya? Así que eso, volver a recordarles majaderamente que si tienen alguna duda, la que sea, me pregunten, yo les voy a responder. Si tienen algún problema, lo que incluso mis alumnos cuando tienen algún problema de enviar algún material, que lo siguen haciendo hasta ahora, que conversan conmigo, me hablan, que me hacen las preguntas pertinentes también, ya, que sigan trabajando así. Que no se desanimen, que por favor no tenemos todo por la borda, que aún podemos seguir trabajando, aún se puede sacar el máximo provecho de esta situación, ¿ya? Así que eso lo veríamos nosotros la próxima semana, el próximo martes. Idealmente que puedan, por favor, realizar esta actividad que está en su guía para que cuando comencemos la clase, y ahora sí tratar de que comience en el tiempo que es debido, no tener tantos problemas técnicos, les pido las disculpas correspondientes, para poder partir con un pequeño resumen de lo que ustedes vieron en la guía, que si tienen sus dudas las puedan tener listas para el día de la clase, para yo poder responderlas en vivo, ¿ya? Y así poder ir complementando semana a semana el trabajo nuevo con un poquito de lo que ya vimos, ¿ya? Y así poder entender todo de la mejor manera. Así que eso sería, chiquillos, que estén muy bien, cuídense mucho y hagan las tareas y nos estamos viendo ya la próxima semana, ¿ya? Que estén muy bien.